Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en mi canal, Distorsión. Hoy vamos a tratar de un encuentro cercano clásico de la ufología española que ocurrió aquí, en mi localidad de residencia, en Algeciras, Cádiz. Sucedió en el siglo pasado, en la década de los 60, y tuvo como protagonista a un ginecólogo, a un médico que estuvo cara a cara con lo imposible, porque digamos que los encuentros de proximidad con el fenómeno son los que reúnen mayor factor de alta extrañeza, para los cuales es más difícil encontrar o ubicar algún tipo de respuesta convencional. Cuando una persona dice que ha estado frente a una aeronave desconocida, aterrizada, y frente a sus ocupantes que no son humanos, pues realmente el abanico de posibilidades para responder a estas interrogantes pues se vuelve más compleja y escasa, porque las incógnitas quedan casi siempre en el aire. Y en el evento que hoy nos ocupa, podemos decir que tanto tiempo después pues seguimos sin hallar una respuesta meridianamente sensata para qué es lo que le ocurrió a este hombre. Primero os cuento un poco el escenario donde tiene lugar este increíble incidente. La zona del faro de Punta Carnero, que se encuentra en el extrarradio de Algeciras, es una zona agreste costera donde se halla evidentemente el faro, y que en aquella fecha e incluso en la actualidad es más bien remota, apartada del bullicio del casco urbano y de lo que es la ciudad, aunque evidentemente en 2025 está mejor comunicada, tiene mejores carreteras, hay más vivienda, hay más gente viviendo, hay más tráfico, pero en los 60, digamos, era todavía mucho más aislada de lo que era el centro de la ciudad de Algeciras. Y José Juan Rivera, que así se llama el testigo, el ginecólogo, aquella tarde del 26 de agosto de 1966, sobre las 4:30 de la tarde, a plena luz, un día radiante de verano, decide acudir a la zona del faro de Punta Carnero para realizar una serie de fotografías, porque era muy aficionado a la fotografía, y desde aquel lugar pues se pueden tomar muchas vistas tanto del estrecho como de la naturaleza, de los animales que por allí habitan, del propio Gibraltar. Por tanto, digamos que aquello era como un lugar que a él le llamaba muchísimo la atención para inmortalizar con su cámara fotográfica. Pero es que además se añadía que tenía una afición por la arqueología, por la geología, y también recogía amonites y fósiles que encontraba en un lugar que él había más o menos descubierto, una carretera secundaria de la ya secundaria carretera que daba acceso al faro de Punta Carnero. Y aquel día, como digo, repito, porque muchas veces cuando se habla de este tipo de experiencias, de encuentros cercanos, pues las personas que no están muy duchas en cuestiones y territorios ufológicos, pues inmediatamente le viene a la cabeza que ocurre de noche, con nocturnidad, con alevosía inclusive, y que todo está envuelto como en una neblina ahí tenebrosa. Pero sin embargo hay muchísimos, y yo he tenido la oportunidad de encuestar muchos de estos eventos, pues
suceden a plena luz del día, lo que añade un plus de extrañeza en el sentido de que todavía es más difícil encontrar una explicación de qué es el estímulo que ve esa persona para describir lo que cuenta y a qué tipo de naturaleza pertenece ese fenómeno, porque como se suele decir, de noche todos los gatos son pardos, pero en verano, en agosto, en Andalucía, en Cádiz, en Algeciras, pues digamos que lo que presencia, de lo que es testigo este hombre, pues digamos que nos resulta mucho más inconcebible pensar que aquello pueda tener una causa o un origen, como digo, convencional. Pues bien, José Juan Rivera, 26 años de edad, conduce con su lambreta, una motocicleta, por aquella carretera angosta y muy serpenteante que va paralela prácticamente a la línea de costa, en dirección al lugar que él había elegido para tomar fotografías y recoger distintas muestras de fósiles. Así cumplía sus dos hobbies favoritos. Y cuando él, con su motocicleta, también hay que decir que este camino no estaba ni siquiera asfaltado, era pedregoso, era complicado, iba despacio. Y bueno, lo primero en este caso, cuando se conoce a principios de la década de los 80, es porque José Juan Rivera, por su profesión, médico, muy conocido y muy respetado en toda la provincia, pues no quería verse mezclado en nada que de alguna manera pudiera enturbiar o pudiera, como se consideraba en muchos sectores de la sociedad española del siglo pasado, incluso a día de hoy, que el hablar de estas cuestiones pues le pudiera conllevar algún tipo de problema, que se pensara que estaba loco o cualquier otra cuestión. Pues digamos, Gómez Serrano, del que ya también hemos comentado y hablado en algún que otro vídeo, veterano investigador del campo de Gibraltar, que llevaba prácticamente desde la década de los 50 investigando y rastreando la pista de los no identificados por todo este enclave del campo de Gibraltar. Se entera de oídas, y nunca mejor dicho. También hay que decir que como era jefe de la policía local, pues sus radares estaban muy activos y siempre le llegaban rumores de personas que habían escuchado y tal, y entonces supo que José Juan Rivera en la década de los 60 había tenido un encuentro vagamente con un platillo volante y con su ocupante, y lo logró entrevistar a duras penas, como me lo contó Gómez Serrano en su día, en un pasillo del hospital de Punta Europa, aquí en Algeciras, y le contó, le dijo por encima lo que le había sucedido, y inmediatamente el olfato de Gómez Serrano le dijo que allí había una buena historia. Contactó con Juan José Benítez y el navarro acudió raudo y veloz a Algeciras para entrevistar a Rivera. En su día, fijaros, sabéis que yo prefiero siempre lo analógico a lo digital, por eso elijo presentar fotocopias de toda la vida donde se vea y se refleje lo que os estoy contando. Este fue uno de los titulares: un médico de Algeciras persiguió a un extraterrestre. Este es nuestro protagonista, José Juan Rivera, una instantánea que le toma Juan José Benítez. Fijaros ya el juego con los nombres, en su despacho a principios de los 80.
Y bien, he hecho aquí un inciso. Para los que me seguís más o menos, pues sabéis que más o menos muchas veces me disperso a la hora de contar las cosas, pero intento hablaros de mogollón de cosas que quedan un poquillo ahí como en el extrarradio, también de la experiencia principal, pero que me gusta también sacarla a colación. Volvemos a aquella tarde de verano de 1966. Rivera abandona el carril principal, que como os digo es una carretera muy estrecha, pues todavía se mete por un sendero ya pedregoso, que era muy difícil de circular con una motocicleta. Va muy despacio y de pronto, porque también este es un detalle importante, después de esa entrevista que mantiene con Juan José Benítez, nunca más vuelve a hablar con ningún otro investigador, periodista y tal de lo que le sucedió. Decidió apartarse por completo de estas cuestiones mediáticas, después también de la repercusión que tendría el libro de Juanjo Benítez, La punta del iceberg, donde se recogía este encuentro. Pues yo tuve la oportunidad mucho tiempo después de entrevistarme con Rivera y acceder a muchos detalles de su encuentro, de su experiencia, que no fueron públicos, no fueron conocidos hasta que él me los refirió. Ya también con el paso del tiempo uno pierde ciertas barreras o cuestiones que tiene también en mente que le impiden a lo mejor hablar abiertamente de algunas cosas, pero regresamos al carril. Rivera va con su motocicleta y de pronto me cuenta, y así también se lo refirió a Benítez, él nota que el sonido ambiente desaparece, que también es un elemento muy recurrente en este tipo de experiencia. El sonido se coloca en modo off, pero no solamente estamos hablando de la parte auditiva, incluso el viento y otras cuestiones pues parece que se han detenido, porque no es simplemente un off sobre el sonido, es como si alguien le diera al pause de la realidad, cosa que es digamos palabras mayores, porque claro, muchos investigadores refieren que este efecto de campana de silencio, que es también como se le denomina, pues es producto de, digamos, de un automatismo cognitivo humano perfectamente delineado por la psicología, que es cuando ocurre algo que nos sorprende, que nos choquea, que nos deja fuera de juego, pues evidentemente nuestros sentidos se colocan como en un modo túnel y solamente prestamos atención a lo que nos está causando ese impacto. Por tanto, si nos están hablando, si hay ruido, pues aquello pues sigue existiendo objetivamente, pero subjetivamente para nosotros no tiene la importancia en el nivel de registro mental que lo que nos está produciendo el impacto visual, por ejemplo un accidente de tráfico o cualquier otro tipo de situación catastrófica o que nos resulte como digo impactante. Pero claro, es que en muchos eventos de encuentros cercanos esta campana de silencio aparece antes de que se produzca ningún tipo de estímulo o de situación que lleve a la persona, al testigo, a decir, aquí pasa algo, voy a focalizarme. No. Juan José Rivera va en su motocicleta y de pronto es como digo, el efecto interruptor. Algo apaga el sonido ambiente. Y claro,
él está con la moto detenida y de pronto, a muy escasa distancia, apenas unos metros, frente a él cruza, saliendo de unos arbustos, una criatura, un ser, que en un principio, intentando racionalizar lo que le está ocurriendo, porque esto también hay que contarlo, que la mayoría de personas que tienen una experiencia ovni, de encuentros cercanos, lo primero que intentan es buscar algo que conozcan, que pueda explicar esto. No inmediatamente piensan, no, un extraterrestre, una nave. No, 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 no. Yo he escuchado de boca de muchos testigos cómo los primeros compases, instantes de su encuentro, pues confunden eso o intentan encontrarle una ubicación en su biblioteca mental con algo que conoce. Entonces Rivera, cuando ve aquella criatura negra, lo primero que piensa, de modo sensato, no se va a platillos volantes ni nada por el estilo, piensa que es un mono que se ha escapado de un circo, de una atracción, porque lo que él ve es algo como lo que estáis viendo en este dibujo. Una criatura de negro con unos brazos muy largos pegados al cuerpo. Rivera me dice que él no sabe si esto era un traje o era el propio pelaje de la criatura, porque estaba súper ajustado, parecía la propia piel, tenía unos ojos negros muy intensos y una especie de brazaletes y tobilleras en la zona que estáis viendo, y que se desplazaba dando saltos. Y lo que ya a él le llama poderosamente la atención es que el visitante, el inesperado habitante del faro de Punta Carnero, Rivera tiene la impresión de que no toca el suelo, que en esos grandes saltos donde no mueve los brazos, pues va levitando, y aquella visión dura escasos segundos, se le cruza, digamos, de una zona de arbusto hacia otra zona de arbusto. Estamos hablando de un sendero en mitad del campo, y fijaros, la criatura medía 1,50 m de altura. Aquí tenéis las anotaciones que hice en el cuaderno de campo. ¿Ve? Tenía como unos brazaletes oscuros aquí en la zona de las muñecas y en los tobillos. Iba dando saltos. Rivera se queda. Mira, tengo por aquí también, os muestro. Este es el dibujo que hizo Juan José Benítez en su día del ser. Todavía no os cuento lo otro. Pues bien, Rivera, él me cuenta, y estos son para mí los detalles, no los pormenores, sino los grandes detalles que le dan mayor empaque a lo que te están narrando. Es que el médico no era especialmente una persona valiente, aguerrida, porque lo que él me cuenta es que él decide perseguir a la carrera a aquella criatura para ver dónde ha ido. Y os cuento esto porque él no encuentra explicación de dónde sacó esa
valentía, ese arrojo para a la carrera en mitad de la nada, porque allí no había a quien pedir ayuda. Él se baja de la moto y se va detrás del mono a ver a dónde ha ido. Y entonces, cuando todavía en su mente está intentando encajar si aquello es un animal u otra cosa más extraña, de pronto, cuando va hacia la zona de los arbustos, que le lleva a una zona más amplia, que está despejada, digamos, de vegetación que le impida la vista, pero que sigue siendo agreste, ve una hondanada y a unos 15 o 20 metros de distancia, Rivera ya no tiene dudas de que aquello no es un mono y que allí hay algo raro. A unos 15-20 metros de distancia, Rivera ve que hay un objeto metálico, tal como lo estáis viendo aquí. Este objeto podría medir unos 20 metros de diámetro. Tenía lo que él describe como una puerta en la parte, porque él lo ve desde una posición elevada, pero ve la parte trasera, o lo que él interpreta que es la parte trasera del objeto, y tiene como una especie de puerta. Veis, aquí está el testigo representado. Esto es también una fotocopia, como se ve obviamente por el anillado de mi cuaderno de campo. Esta es posiblemente la visión lateral y superior, cosa que tampoco se tenía, pero que a raíz del diseño que me hace, estuvimos cerca de nada más que una hora intentando, porque era muy mal dibujante Rivera, para ver cuál era la forma de aquel artefacto. Y él dice que en la parte trasera tenía lo que él interpretó, y esta ya es una visión más detallada, como una puerta de un establecimiento con una persiana y dos protuberancias puntiagudas que él las compara con la parte trasera de un Cadillac, de un coche de estos americanos de la época, y en la parte delantera tenía como una cúpula de cristal que él decía que era la cabina de mando, lo que él pensaba que era, y tenía también como una moldura, algo por aquí. Ya él no vuelve a ver en ningún momento al humanoide, al ser, y Rivera lleva colgada del cuello la cámara de fotos. Bueno, os enseño también otro diseño. Por cierto, esto lo ha hecho un colega, Marcos Nicieza, con el que colaboro desde hace muchos años, que hace maquetas y diseños. Esta sería la vista frontal de cómo podría ser el objeto, con esas dos protuberancias como aletas de tiburón. Pues bien, Rivera tiene la cámara de fotos. Él utilizaba carretes de diapositivas, de estas que se proyectan en una pantalla, y consigue lo que nadie hasta la fecha que se sepa, pues logra: una perfecta, instantánea fotografía, diapositiva, imagen de un platillo volante aterrizado en color a corta distancia. Estamos hablando de 15 20 metros de distancia. Fijaros la cercanía, el mono, el tripulante, el ufonauta o lo que fuese aquel ser, entidad, también está a muy corta distancia. Él dice que serían 2-3 metros como mucho. Entonces, digamos que esto también añade esos picos de alta extrañeza, porque
¿Qué puede ser ese estímulo? ¿Qué puede ser ese fenómeno que causa esta observación? Porque digamos que a plena luz del día y a ese face to face, pues digamos que hay mucha argumentación hacia lo desconocido. Pues bien, Rivera coge la cámara y hace una imagen, una fotografía con un carrete de 100 AZA de Kodak. Hace una fotografía y él me cuenta que cuando hace la fotografía, de pronto a él le entra un miedo atávico, un terror profundo sobre todo lo que está pasando. De pronto ya parece que en la cabeza también le da como un interruptor y le dice, estamos en peligro. Entonces no hace ni más fotografía y regresa a su domicilio. ¿Podríamos establecer algún tipo de relación o vinculación de esa campana de silencio que también de alguna manera puede afectar a la forma de reaccionar de una persona frente a un fenómeno desconcertante y desconocido que en otro tipo de situación pues le llevase a tomar una acción distinta a la que toma? Aunque aquí sí podríamos entrar dentro del terreno de la psicología, donde muchas personas también en una situación extrema toman decisiones o hacen cosas que en otro momento de su vida, en un estado mental normal, pues no lo harían. Pero bueno, aquí la cuestión es que en el momento que él hace la fotografía, la diapositiva, pues le entra ese miedo, ese terror, y coge la alambreta y deja atrás la nave aquella y tal. Y claro, una de las preguntas que a mí no es que me atormentaran como a un personaje de Edgar Allan Poe, sino que siempre me rondó la cabeza desde que lo leí en el libro de Benítez en la década de los 80, y más sabiendo que era un vecino que vivía, Rivera vivía a 8 minutos como mucho de donde yo resido, y nunca había tenido la oportunidad de hablar con él, pero me la ingenié, que sería para contarlo en otro vídeo. Muchas veces las artimañas que utilizamos los investigadores de la vieja escuela para lograr nuestro objetivo, pero a mí siempre me había quedado la duda de cómo era la diapositiva, cuál era el resultado de aquel momento frente al objeto. Y Rivera me dice que la fotografía se veía perfecta, era a color. Incluso yo le dije, bueno, pero estarías un poco nervioso, se movería. No, tenía un movimiento mínimo y la diapositiva se veía nítida y claramente. Por tanto, estaríamos hablando de la mejor fotografía ovni de todos los tiempos. Un platillo volante, un ovni, un UAP, o como demonios lo quieran llamar a día de hoy, parado, posado o flotando, porque tampoco podría aseverar, porque siempre la mente analítica de Rivera, siempre intentando mantener el rigor con la verdad, pues él no se atrevía a dar detalles que él no los conocía al 100%. Por eso decía que el objeto o estaba muy cerca del terreno o estaba posado, y como digo, sería una imagen que hubiera dado un vuelco por completo a las evidencias obtenidas hasta la fecha del fenómeno ovni. Un platillo volante fotografiado a plena luz del día, paradito, aterrizado, posado, flotando a escasa distancia del suelo. Rivera me dice que él le muestra la diapositiva a muy pocas personas de su entorno, porque Rivera, por su profesión, por su estatus social, pues
tampoco quería mucho lío con esto de los platillos volantes, porque a él tampoco era una temática o un asunto que le gustase o que le llamase la atención, y también por consejo de sus familiares más próximos, pues él no quiso entrar en ningún tipo de círculo mediático ni demostrar la imagen. Y 12 años después, seguimos la historia, 12 años después de este encuentro, de esta fotografía, en un congreso que se celebra en Málaga, en petit comité y en presencia de un destacado y muy famoso médico ginecólogo catalán, de mucho prestigio dentro de la profesión, digamos que sería el top one, el número uno, pues Rivera, hablando cosas triviales de lo humano y de lo divino, en una sala, como digo, entre colegas, amigos, conocidos de la misma profesión, dice que él en el año 66 vio una serie de cosas raras y tiene una fotografía. Este médico catalán inmediatamente pone las antenas y le dice a Rivera que él quiere ver la fotografía, y aunque tiene programado el vuelo de regreso a Barcelona para el día siguiente, lo cambia porque quiere ir a Algeciras a ver la diapositiva. Este también es uno de los hechos que narra Juanjo Benítez en su libro, En la punta del iceberg, y que más ríos de tinta ha hecho correr, porque lo vais a entender perfectamente cuando siga con la narración de la trama. Bien, el médico catalán van al despacho de Rivera, le proyecta la diapositiva, y mi vecino Rivera me cuenta que el médico se queda como alucinado viendo aquella imagen allí proyectada, porque imaginaos, o sea, una fotografía sería impactante, pues algo, una diapositiva proyectada en una gran pantalla blanca en la oscuridad, aquello. Y el médico catalán le dice a Rivera que se la preste, que se la va a enseñar a unos amigos, y Rivera se la da. Claro, aquí es donde los escépticos, los que dudan un poco de la veracidad de la historia, dicen, bueno, ¿qué persona en su sano juicio va a entregar una prueba de este calibre, de algo que se lleva encima persiguiendo mucho tiempo de una manera tan trivial a alguien? Pero claro, también hay que entender el contexto. Para Rivera la ufología era algo que le había sucedido, que sí, que le había marcado, pero no era algo que él pensase que era la panacea ni nada por el estilo. Y aparte, este médico era una autoridad mundial en su especialidad, un hombre archiconocido en España, y él me dice, me transmite que en ningún momento se le pasó por la testa de que aquello se iba a perder como se perdió, ni que ese hombre se la fuera a jugar, porque evidentemente, como muchos de vosotros que a lo mejor no conocéis la historia, os habéis imaginado ya de momento, la diapositiva se pierde. El médico catalán después, donde digo Diego, digo Diego, o lo que sea, o donde digo, ¿me entiendes? Hubo ahí algo raro y el médico se desentiende de la imagen. De hecho, cuando Juanjo Benítez en la década de los 80 fue a hablar con el médico catalán, este le dijo que prácticamente que como que no conocía a Rivera y que no tenía ningún tipo de fotografía. Rivera también me cuenta que él hizo
muchísimos intentos de recuperar su diapositiva, que él se había quedado totalmente decepcionado con la actitud de este hombre, que lo negaba y que no quería entregarle la diapositiva. Él fue incluso a Barcelona antes de la entrevista a Benítez y tal, para recuperar la diapositiva, y este hombre ni siquiera lo atendía. Estuvo en su consulta, en su clínica, mejor dicho, e incluso en su casa, en la puerta, aparcado con su vehículo, esperando, y este hombre no dio señales de vida. Y claro, aquí entra el terreno de la especulación de qué sucedió con la dichosa diapositiva. Por aquí tengo también una reconstrucción de lo que sería la diapositiva para que nos hagamos una idea. Esta podría ser, y os muestro la diapositiva. Fijaros, qué maravilla esto proyectado. Así se vería la diapositiva, la nave en primer plano, a color, enfocada, no como esas fotografías que parece que se han tomado con la intención de que no se vea nada. Aquí se veía todo y de manera diáfana. Pues bien, esta es la diapositiva que se pierde, no por arte de magia. Y claro, las conspiraciones, pues todo se ha barajado en esta cuestión. Yo, después de darle muchas vueltas al asunto, lo he investigado durante muchos años. Como digo, he tenido acceso a todas las investigaciones que se han hecho sobre Rivera, tanto la de Benítez, la de Gómez Serrano, la mía propia, y puedo entender que este hombre, el médico catalán, en un primer tiempo, él pensase devolverle la imagen a Rivera, pero como en su clínica él tenía como pacientes, iba a decir clientes, pero más bien serían pacientes, gente top, militares, gente del gobierno, incluso gente de la Casa Real. No sabemos muy bien a quién le mostraría la diapositiva, que también al médico catalán se la confiscarían y le dirían: mira, esto no lo vuelvas a comentar ni a hablar con nadie. Claro, el que no está metido en estos territorios de la ufología, incluso el catalán, pues no pensaba que esto fuese a ser algo tan importante. Y claro, en el momento de que él pierde la autoridad delante de esa persona que le está confiscando la diapositiva, pues opta por la ley del embudo o del avestruz. Dice: aquí ni diapositiva, ni Rivera, ni nada. Yo me quito de en medio, no doy explicaciones. Porque claro, si tiene que dar explicaciones a Rivera, le tiene que decir que la diapositiva ha desaparecido, por tanto hay objeto del delito. Entonces, claro, el otro le diría: no, aquí tú niegas la mayor, que no haya ni siquiera debate de sobre si la diapositiva se ha perdido en un cajón o se ha perdido por una mano negra. Y claro, por eso el médico, me imagino, quiero pensar, que incluso en contra de su opinión, pues optó por lo que le dijeron. Dice: negarlo todo. La fatalidad es que Rivera tiene en el cajón de su despacho, durante 12 años, la diapositiva, entre 1966 y 1978. Y es en ese congreso de Málaga cuando, en esa conversación trivial, hablando de muchísimas cosas personales de cada uno, pues me imagino, después de la comida, de la cena, fumando, porque hay que también contextualizar aquellos años que se fumaba en los restaurantes y todo, y se hablaba todo de forma mucho más amena, que a lo mejor tan encorsetado como en un aula, en
en un escenario dando una charla o hablando de cuestiones técnicas, médicas, y vete tú a saber que donde se suelen tratar estas cuestiones, las convenciones que acudía Rivera, pues el algecireño se abre, que lo cuenta, el catalán inmediatamente atrapa en el aire que aquello tiene su enjundia, que aquello es importante, va a Algeciras, fíjate que cambia, o fijaros que cambia el billete de vuelta de regreso a Barcelona y le ve la diapositiva y se la pide a Rivera. Claro, Rivera me dice que a día de hoy, ya dándole vuelta, bueno, ya Rivera falleció en 2022. Yo lo entrevisté, si no me falla la memoria, en 2008-2009. Fijaros la importancia y lo que representaba Rivera a nivel profesional, no solamente en el campo de Gibraltar, sino en toda la provincia, que había ayudado a nacer a más de 6.000 niños. 6.000 niños en Cádiz están en este mundo gracias a la acción de Rivera, una persona muy respetada y muy querida. Se le hicieron homenajes y tal cuando se jubiló, y siempre mantuvo esto en un segundo plano. Él nunca ya quiso hablar después de la popularidad, entre comillas, que cogió a raíz de la publicación del libro de Benítez. Lo llamaron de los principales programas de televisión de la época, de la revista Interview, de los principales periódicos. Todo el mundo quería entrevistarlo, del programa de Íñigo. Todo el mundo quería tener al médico algecireño que había perseguido a un extraterrestre a la carrera. Pero claro, este hombre no quería popularidad, no quería ninguna historia y se cerró en banda. De hecho, Benítez se presenta en la consulta y aguarda pacientemente, rodeado de mujeres, para hablar con Rivera, y con también sus técnicas consigue la exclusiva de que este hombre le narre su encuentro. Lo que pasa es que, como digo, cuando fijaros, Rivera dibujando era fatal, y esto es lo que se conocía del objeto. Esto es lo que le dibuja en su tarjeta de visita a Benítez en los 80. En el CER lo clava más o menos, pero la nave quedó ahí un poco y entonces, después de muchísimo tiempo hablando con él, intentando ver la forma que podría tener el objeto, pues ya concretamos y llegamos a esta forma mucho más exacta. Fijaros qué nave más extraña. Y se da la circunstancia que en la década de los 50 y 60 en Canadá estaban, vamos, son las coincidencias o las cosas raras que ocurren en el fenómeno ovni, que por eso me fascina y me tiene medio loco. Estaban probando esta aeronave en forma de platillo volante, que es muy parecida con esa parte trasera a la que ve Rivera. Fijaros, esas alas iba a decir, bueno, sí, o aletas de tiburón, que esto es una fotografía, no es real, es una ficción de cómo se vería volando, pero que tiene su aquel, que evidentemente lo que vio Rivera no era el prototipo, que los canadienses no estaban aquí en Algeciras, en el faro de Punta Carnero, que habían tenido un problema técnico. Vamos a aterrizar aquí, vamos a soltar un mono que tenemos ahí. No. Los encuentros cercanos son una incógnita pura y dura. Hay un reducto de eventos que han pasado numerosos filtros de investigación y que a día de hoy siguen siendo eso. Historias que no podemos explicar de ninguna de las maneras. Yo
cuando interrogué, hablé con Rivera, él se encogió de hombro. Él no sabe todavía, o no sabía, décadas después, qué es lo que le había pasado, qué es lo que él había visto, qué era aquella criatura y qué era aquel artefacto. Él decía, quizás de otro mundo, porque es el único argumento, el único asidero que le queda, porque no encuentra referencias entre lo que él conoce, porque él con los años, aunque no tenía mucho interés en estas cuestiones, pues intentó, por curiosidad científica, ver si había algo que se pudiera asemejar a lo que él se había encontrado en el faro de Punta Carnero a plena luz del día, y nada, nada. Aquel ser que flotaba, que daba grandes saltos a 2 o 3 metros de distancia, que, me repito, más que el ajo, pero hay que tenerlo en cuenta cuando muchas veces los escépticos, incluso científicos, hablan muy a la ligera sobre la poca consistencia de la realidad ovni. Hay que analizar estos testimonios. Yo creo, y aquí ya es pura divagación, al margen de el caso que os he presentado, que el gran hándicap que ha tenido el estudio por parte de la comunidad científica del fenómeno ovni, de los encuentros cercanos, era la respuesta que se asumía, o la solución que se asumía para este tipo de visiones, de observaciones, que era que visitantes de otros planetas, seres extraterrestres, habían llegado a la Tierra, y como ellos suponían que esto era inviable, pues ¿para qué van a investigar algo que ellos saben que no existe, que los extraterrestres no han llegado aquí? Cuando la postura lógica hubiera sido la de primero analizar por qué la gente cuenta estas cosas y qué es lo que origina el estímulo que provoca este tipo de relatos, independientemente de olvidaros de la respuesta. Lo mismo lo podemos trasladar al asunto de la investigación de los aparecidos, de los fantasmas. Como la comunidad científica piensa que no hay vida después de la muerte, pues si alguien te dice que ha visto un difunto, tiene que ser mentira. Pero no, aquí no entramos en la naturaleza última del fenómeno, en su origen, sino simplemente la curiosidad científica está en el hecho de que personas como usted y como yo cuentan cosas que no encuentran encaje en la realidad cartesiana que tenemos más o menos cartografiada. Entonces debemos de encontrar una explicación, aunque quizás no sea que son seres alienígenas, no son nuestros difuntos, o no es, por ejemplo, un eslabón perdido como en el caso del Bigfoot o del Sasquatch, del pie grande, del Yeti. Olvidémonos del último salto, olvidémonos por completo de la solución, quedémonos con lo que realmente sabemos que existe, que son miles de testimonios de gente que se topa con algo para lo cual no hay explicación, y sabemos que muchos de estos casos pues se les van encontrando explicación, pero hay ese reducto de sucesos que pasan todas las cribas analíticas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Rivera vio una nave manufacturada en un taller de ingeniería alienígena en un remoto planeta y que aquel ser era su habitante? No, pero quedémonos con el grueso de lo que relata este hombre, que para mí es sumamente intrigante, porque desde hace décadas, incluso siglos, se habla de la existencia de una serie de experiencias visionarias, y por visionarias no quiere decir algo
estrictamente mental, alucinatorio, ni nada por el estilo, sino que lo fundamental es por qué la gente ve este tipo de cosas que tienen también un fundamento material, porque interacciona no solamente con el medio, sino con las personas y tiene una serie de secuelas. Por tanto, hay ahí una mezcla entre lo psíquico y lo físico, que es lo que se debería de evaluar, y esto es lo suficientemente atractivo como para despertar la curiosidad científica. Yo, cuando era un jovencillo, empecé a leer estas historias de platillos volantes y tal. A mí lo que me llamaba la atención, pues yo quería descubrir qué es lo que ve la gente, independientemente de ese último recurso que es lo extraterrestre, el más allá, el eslabón perdido, o incluso una aparición mariana que sea la Virgen María. ¿Por qué, por ejemplo, siguiendo lo que os estoy contando, nunca se ha prestado atención a las apariciones marianas? Porque como creen que una mujer palestina del siglo I no se puede aparecer en lo alto de una higuera, pues sencillamente, ¿para qué van a tomarse molestias de ir a Fátima, a Lourdes o donde sea? Parten de la base de que el origen no está demostrado, y eso ya invalida. Entonces, como no existe, nadie puede verlo. Pero claro, la cuestión es que la gente lo ve. La gente lo ve, la gente ve platillos volantes y ve lo que parecen naves, iba a decir tecnológicas, naves con una ciencia, con algo que aparenta ser alienígena. Que no lo sea, yo ya ahí no entro, pero que ese tipo de eventos existen, vamos, de eso no tengo yo la menor duda, después de años y años, no solamente de lectura, sino de investigación y pateo de campo y de hablar con gente que no ganan nada y que han sido testigos de una realidad que está ahí y para la cual todavía no hemos encontrado encaje en todo lo que hemos aprendido de forma ortodoxa de lo que nos rodea. Entonces, ¿por qué? Y ya creo que me desvío un poco del inicio del vídeo, pero como digo, yo no preparo apenas nada, 4 anotaciones y tiro para adelante. Pues he querido entrar en este charco de que probablemente uno de los factores, hay varios, pero uno de los factores es que, como saben que esto es mentira, ellos piensan que no hay vida después de la muerte, que no pueden llegar aquí cientos y cientos de civilizaciones, pues se ahorran el investigar. Dice, ¿para qué voy a investigar algo que no existe? Claro, podrá no existir el más allá, podrá no existir vida inteligente alienígena que ha llegado a nuestro planeta, podrá no existir, digamos, en los relatos, pero los relatos existen. Y la gente, ¿por qué ve lo que ve? Incluso gente que a día de hoy han sido investigadores, ufólogos, y que por distintas cuestiones ya rechazan que exista un factor anómalo en este tipo de experiencias, siguen diciendo que en los encuentros cercanos hay una X que todavía no saben cuál es, que es porque gente normal, un día, de la noche a la mañana, o de la mañana a la noche, o de la noche a la madrugada, o de la madrugada al día, cuentan experiencias para las cuales no tenemos explicación, que se encuentran con seres, con entidades, con criaturas, con humanoides, incluso hay una interacción, hay comunicación, hay cosas. Quizás la naturaleza que nos ofrece la estética no se corresponda para nada con su origen, pero eso no nos puede servir de acicate para eliminar de un plumazo todos estos relatos. Hay que investigar, y yo desde hace décadas
opté por ese camino, el de no presumir el origen de muchos de estos fenómenos, sino simplemente intentar investigarlos con la mente abierta y ver qué puede haber detrás de todas estas manifestaciones, de estos episodios visionarios. Y repito, visionarios no es de ninguna manera algo que le reste un ápice ni de extrañeza ni de trascendencia, porque evidentemente yo creo que aquí hay algo muy importante para el ser humano, y en esas estamos. ¿Qué fue lo que vio José Juan Rivera? ¿Qué fue lo que fotografió el buen médico algecireño? No lo sabemos, y estamos en 2024. Probablemente no sea ni una nave extraterrestre ni una criatura de otro mundo, pero algo fue, y para lo cual no tenemos explicación, porque insisto, incluso investigadores muy escépticos consideran que hay algo que todavía no han sabido calibrar por completo, no han sabido dar una respuesta adecuada, porque no hay explicación para ciertas experiencias, porque después de analizarla, de estudiarla, de estar sobre el terreno y tal, pues algo se vio, algo se presentó, algo se fotografió, indicando que tenía una realidad al margen de lo cognitivo, que estaba ahí para poder ser fotografiado, pero sigue siendo una incógnita. Y en eso estamos, intentando resolver este rompecabezas. Espero que os haya gustado este vídeo. Os leeré los comentarios. Y nada, nos vemos en un próximo episodio de Distorsión.